La derecha vence en las elecciones presidenciales en Colombia. Vamos a analizar las esperanzas y las preocupaciones. Bienvenido a una nueva emisión de 7 días en revista del día 21 de junio del 2022 para el canal Cruzada por la Tradición, Familia y Propiedad, legítima representante del pensamiento del doctor Plinio Correa de Oliveira en Colombia en defensa de la cultura y la civilización cristiana. Ya se están terminando los escrutinios y el 98,91% le da la victoria a Abelardo de la Espriella, pero con un margen de diferencia de 1,10%. Es decir, es una victoria estrecha de Abelardo. Ya salió Petro en TikTok a impugnar la victoria de Abelardo de la Espriella, aunque rápidamente lo editó, dio para percibir cuál es la índole de ellos y comienzan a haber reacciones de la subversión en muchas partes del país. Pero de todas maneras la victoria se verá en los escrutinios. Como es un porcentaje muy pequeño, va a ser una verdadera guerra esta semana. Sin embargo, nosotros elevamos nuestra gratitud al Sagrado Corazón de Jesús y a Nuestra Señora de Chiquinquirá, que son los dueños de nuestra querida patria. Es pues ahora ya un momento oportuno para hacer un primer análisis en una visión de conjunto sobre lo que ha sido el calvario, el desastre de estos 4 años de Gustavo Petro. Las consecuencias desastrosas y difíciles de reponer solo a largo plazo y con un buen juicio de los colombianos. Durante este lapso, el Centro Cultural Cruzada siempre ha estado con el estandarte en alto, haciendo una resistencia ideológica, legal y pacífica, frente a la resistencia, orientando a la opinión pública y alertando a cada paso sobre las embestidas de este gobierno inicuo que tan solo quiso destruir a fondo nuestra institucionalidad, nuestra cultura, nuestra economía, nuestros principios innegociables, como lo son nuestra tradición, la institución de la familia, el derecho de la propiedad privada. Fuimos siempre protagonistas en la línea del frente en todas las marchas públicas de resistencia contra el gobierno de Petro, llevando a la cabeza siempre la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima y recitando el rosario bajo el lema «Solo el rosario podrá salvar a Colombia». También en nuestra sede social se planeó el juicio político a Petro por violación de topes que no dio resultado por saboteo del establecimiento político. También nosotros denunciamos ese establecimiento político como el gran cómplice que permitió la victoria comunista y la mantuvo. Por otro lado, tuvimos grande trabajo en las redes sociales, centenares de videos, especialmente en los canales de YouTube Centro Cultural Cruzada y el otro Cruzada por la Tradición, Familia y Propiedad, sirvieron efectivamente de canal para orientar a la opinión pública, esclareciéndola de los peligros de un comunismo demoledor de nuestra idiosincrasia. También alrededor de 1 millón de rosarios públicos fueron rezados en plazas públicas en todo el territorio nacional durante estos años, más de 1 millar, atrayendo así el auxilio de Nuestra Señora sobre la nación para rescatarla del comunismo, de una ideología de género y del aborto que dieron a los colombianos la noción de que el problema no era solo político, se trataba de una guerra espiritual de grande envergadura. ¿Qué también hicimos nosotros? En los últimos meses, la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima del Centro Cultural Cruzada de la campaña Colombia necesita de Fátima fue coronada solemnemente en ceremonia muy solemne en el Congreso de la República, que es el centro del poder político, siendo representado el poder político por la senadora Paola Holguín y por el poder espiritual
por Monseñor Juan Vicente de Córdoba. Esta solemne coronación, junto a la visita del candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Abelardo de la Espriella a nuestra sede social en Medellín, concurrieron para despertar a todos los colombianos un sentimiento de esperanza de que la solución estaba precisamente en consagrar a Colombia su futuro al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, lo que efectivamente fue realizado por iniciativa de la Conferencia Episcopal a inicios de este mes, además de una marea de rosarios que se realizaron en el país entero, y no precisamente por el Rosario Público por Colombia, que es nuestra campaña, sino por iniciativa de centenares de asociaciones políticas conservadoras o religiosas en todo el país. Fue para nosotros la clave para despertar a los colombianos, el regreso a la sensatez y eso favoreció esa tendencia a favor de Abelardo. Si no hubiera sido por ese sentimiento religioso de esperanza y súplica que cambió el faro de los colombianos, creo que habría ganado Abelardo de la Espriella, porque los comunistas serpentinamente siempre hablan de apasionamientos, pero poco de la lógica y nada sobre el bien común, solo envidia, apasionamiento, odio. Por fin, culminamos ayer con una caravana de campañas públicas por las principales ciudades del país y el oriente de Colombia, que ayudó fuertemente para consolidar esa tendencia. Las consignas nuestras serán claras para invitar a no votar por el comunismo. Eran proclamadas alrededor de con fajas, o sea, los brados eran acompañados con una faja que tenía escrito: rechacemos el comunismo en Colombia, Colombia es tierra del Sagrado Corazón de Jesús. Era evidente. Por otro lado, esa fue nuestra acción. Vamos a analizar un poco cómo estaba Colombia antes de toda esta acción. Era evidente que el establecimiento iba a jugar por la radicalización y las componendas con la extrema izquierda, permitiéndoles, en nombre de una democracia cuyo concepto era muy deplorable, para precipitarnos en una pretendida Asamblea Popular Constituyente. Es decir, una Venezuela mucho más radical que Venezuela y Cuba, con una experiencia y una aplicación más efectiva de lo que el doctor Mauricio Gaona llama una dictadura constitucional. Eso fue evitado gracias a todas estas campañas de esclarecimiento y de sentimiento religioso. Siempre expresamos la urgente necesidad de que no fueran candidatos del establecimiento político, de la casta política, que tendría que venir un outsider que no tuviera esos compromisos canallas. Y por eso fue que nosotros siempre denunciamos la propuesta presidencial de Álvaro Uribe, que ya se inclinó de una derecha a un centro derecha, a un centro izquierda, que apoyó a Gustavo Petro durante estos 4 años con una falsa oposición, que más bien fue una buena oposición de los senadores en el Congreso, pero no de parte de Álvaro Uribe, lamentablemente. ¿Y qué pasó? Él pasó a dar una propuesta capitulacionista frente a una narcoguerrilla y una propuesta que era inaceptable de una revolución woke con la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, que era inaceptable, de una radicalidad dañina para las virtudes cristianas y consolidadora de los ya 15 años de presión de los organismos internacionales a favor del postcomunismo cultural. Abelardo de la Espriella vino a recoger ampliamente estas aspiraciones de outsider. Él se presentó así, su campaña fue eso. Él no aceptó negociar políticamente con el establecimiento, con esa casta política que juega a negociar los principios perennes como que si fueran supremos legisladores del universo. Fue valiente frente a las intimidaciones del gobierno narcoguerrillero de Petro, no solo por el asesinato amenazador de Miguel Uribe, pero también por la escalada de violencia en todo el país con las que pretendían extorsionar a los colombianos, sobre todo
al candidato de la Espriella a ser moderado y a ser cobarde. Hay dos grandes victorias en esta inicial victoria de Abelardo. La primera es la descalificación del establishment político liderado por George Soros, los organismos internacionales y un conjunto de privilegios políticos que ya estaban encadenados a favor del comunismo pro Foro de San Pablo. Aquí todo estaba para favorecer a la izquierda, desde la jurado la JEP. Y la segunda victoria, la victoria de la fórmula presidencial de derecha, aunque por estrecho margen, y eso es preocupante, es verdad, que arrancó el poder inmenso de la narcoguerrilla y de los destinos de la nación. Eso es muy importante, son dos victorias que hay que darle gracias a Dios. Vamos a analizar un poco qué sucederá a partir de ahora. La batalla apenas comienza. Con esa esperanza, un sentimiento de gratitud inmensa para con Nuestra Señora, nosotros entendemos que la batalla apenas comienza y vamos a pedir siempre esa ayuda de Dios sobre Colombia. Es indispensable, eso sí, rodear al nuevo gobierno para que tenga toda la facilidad de reconstruir el país, que tenga gobernabilidad en todos los campos. Cruzada está a disposición desinteresadamente, sin pedir ningún privilegio político o económico, solo por amor a Colombia católica y para que todo eso se dé. Los próximos 100 días serán decisivos para transformar, rescatar, relanzar una fórmula profunda, una reforma profunda. Primero, creo que desde el punto de vista espiritual es lo más importante. Reconocer de nuevo los derechos del verdadero y único Dios, destronando ese gobierno petrista, ese sacerdote Changó, como se califica el propio Gustavo Petro. Deben ser derogadas todas las reformas en el campo educativo y cultural que le han dado inmensas prerrogativas a la revolución woke. En la educación se debe renovar la educación moral y académica, rectamente proyectadas, lejos de las ideologías que vienen corrompiendo nuestra infancia. Es por eso que Cruzada participa con grande gusto y honor en todo el proyecto inmarcesible. Es un proyecto, una nueva línea política para enfrentar la batalla cultural y ayudar, asesorar al gobierno del doctor Abelardo de la Espriella. Estamos completamente seguros de que el inspirador de ese proyecto inmarcesible, es el doctor Camilo Noguera, decano de Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda. Es la persona más idónea que tiene el país para liderar estas propuestas y asesorar al nuevo gobierno. Ojalá que el doctor Abelardo de la Espriella pueda ser apoyado por él y que lo llame eventualmente a su gabinete. Ya se ha comenzado una verdadera coalición de asociaciones académicas como la Corporación Pensamiento Siglo XXI, el Centro de Estudios Colombianos, del cual nosotros nos honramos de ser parte de la Junta Directiva, la Asociación de Juristas Católicos, la Asociación Colombiana de Juristas Católicos, la Fundación Cultural Galeona de Cádiz, liderada por el doctor Álvaro Gallón, y el Centro Cultural Cruzada. Creo que si nos unimos todos los movimientos y las corrientes académicas colombianas, podemos rescatar el país y darle gobernabilidad a Abelardo de la Espriella. Debemos constituir una línea política pública, una especie de asesoría conjunta permanente contrarrevolucionaria para el gobierno Abelardo, con el objetivo de sentar pautas y blindar las propuestas de Abelardo de la Espriella y después cobrárselas. Es cierto que realmente se tornen efectivas en estos 100 días iniciales, porque si no se hace ahora, ya después va a ser muy difícil. Cruzada, en el marco de ese proyecto inmarcesible, se esforzará para proponer primero la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, no solo desde el punto de vista del poder espiritual, de la conferencia episcopal y de la diócesis,
sino el propio gobierno renueve y reconozca esa consagración hecha al Sagrado Corazón en el año 1902. También queremos la libertad para los símbolos religiosos en los centros educativos, educación religiosa sin condiciones. También queremos la penalización del aborto mediante un acto legislativo que penalice el aborto. También queremos detener la avalancha de esas legislaciones, ideología de género, calificarlas como malsanas para la sociedad. Queremos además incentivar el crecimiento demográfico, que haya más hijos, que haya protección de la familia y su derecho a formar los hijos, y que eso sea incentivado con medidas del Estado. El segundo punto importante en lo político, económico y social, debemos incentivar la iniciativa privada, la autonomía de las regiones y anular todos esos proyectos socialistas que están condicionando al país en las pensiones, en la reforma rural y en toda una otra serie en la salud, etcétera, etcétera. En ese marco estamos organizando, y ha sido un honor para Cruzada ser convocado a un banco de proyectos de política social y económica. Se trata de un equipo para crear un banco de proyectos de política social y económica, una fiducia de fondos para el desarrollo que ayuda el plan del gobierno del doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo, que contiene 30 puntos. En fin, que dé incentivo a la iniciativa privada y a la defensa de la propiedad privada, incentivado todo eso en el marco de la autonomía de todos los departamentos de Colombia. Debe haber un plan de manejo que sea menos político y más empresarial, que genere riqueza y que no reparta lo que hay, sino que genere riqueza. En ese sentido, vamos a ver, es apenas el inicio y son solo proyectos. Pero el punto principal para recuperar el país es la seguridad. Debemos acabar de tajo con la narcoguerrilla. O ellos quieren el orden y el respeto a la ley, o serán sometidos y colocados en la cárcel. Y en el campo de batalla, o se someten a la ley o son sometidos a bala. Es así que se ordena el país, y eso está en el marco de la democracia, porque el país debe tener el imperio de la ley. Hay ciertas preocupaciones para concluir. Carlos Carrillo, Gustavo Bolívar y ahora Petro, no reconociendo los resultados en un primer momento, ya están amenazando con incentivar toda la izquierda del país para incendiar el país, y ellos tienen medios para incentivar el país. No hay que permitir, los colombianos de bien debemos salir adelante. Si ellos hacen eso, pueden crear temor, pueden crear inestabilidad, pero a mi parecer sería la opción más equivocada que ellos podrían tener. Con esas perspectivas de una guerra civil, consolidaría una reacción de los colombianos a favor de la derecha y de la institucionalidad. Pero es la primera batalla que vamos a tener que trabar. Segundo, un verdadero peligro es que los colombianos no nos dejemos adormecer después de ese peligro de la izquierda, y que de aquí a 4 años comiencen a escuchar las voces civilinas de la serpiente que atrae con falsas promesas de justicia social y redención, que nos recordemos todo el daño que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro. Y tercero, que se acabe de una vez por todas con la narcoguerrilla. Acabar es cero guerrilla, cero narcotráfico, cero hojas de coca. Que una hojita de coca quede para un museo de lo que fue uno de los peores desastres del país. Acabó. Y eso, porque si la dejamos viva, ella volverá a renacer como renació en el post-gobierno de Uribe, en el gobierno Santos. Es decir, debe ser cero guerrilla, o aceptan la ley o si no tendrán cárcel. Si en el campo de batalla ellos no se someten, es a bala. Eso es el orden institucional. Yo concluyo rezando a Nuestra Señora y confiando en que ella salvará a Colombia. Si rezamos el rosario y mantenemos esa alianza con ella, y a eso invitamos a todos nuestros amigos.
Por último, yo les pido a todos nuestros amigos que colaboren económicamente para nosotros poder amortizar todos los inmensos gastos que hemos tenido de una actividad ingente, pero muy necesaria. Nos vemos que por lo estrecho de la diferencia de los dos candidatos, me parece que fue decisiva para la victoria de Abelardo de la Espriella. Si usted nos ayuda, podemos continuar adelante en la defensa de la Colombia católica. Muchas gracias por visualizar esta emisión de 7 días en revista, justo en el calor de los primeros escrutinios a boca de urna.